Del modelo de 2018, opción A, la pregunta 1. Nos dice que consideremos las siguientes sustancias: el yodo molecular, el cobre, que aunque parezca un átomo pero no es un átomo, formaría un cristal metálico, ¿vale? Este sería una molécula covalente. Y el óxido de calcio, que lo que formaría sería un cristal iónico, ¿vale? Tenemos un compuesto metálico, otro iónico y otro covalente. Nos dice que contestamos razonadamente, ¿vale? Importante esto de razonarlo. En el apartado A nos dice que qué tipo de enlace presenta cada una de ellas. Entonces, fijaos, el yodo, como hemos dicho, fijaos que sería un no metal con otro no metal, y formaría moléculas con enlace covalente, porque se refiere a las fuerzas intramoleculares, a las que habría dentro de la molécula, ¿vale? Podríamos pintar la estructura de Lewis, que la tengo en los vídeos de estructura de Lewis, etc, etc. Y fijaos, para indicar, pues podríamos decir también que es un enlace covalente 100%, ¿vale? Es un enlace covalente puro, porque se uniría el yodo a otro yodo, y por lo tanto, como ninguno de los dos es más electronegativo, ninguno de los dos yodos tira más de esos electrones del enlace, y por lo tanto ninguno queda con algo de carga positiva ni carga negativa. O sea que este enlace yodo-yodo, ¿vale? Como he dicho, los electrones se repartirían al igual entre un yodo y el otro yodo, ¿vale? Bueno, vamos a pintar la estructura de Lewis, le faltarían aquí los pares solitarios. Y este enlace, como he dicho, pertenecería al 50% a un yodo y al 50% al otro yodo, con lo cual los dos quedarían totalmente neutros, ¿vale? Al tener la misma electronegatividad, ¿vale? Como he dicho, pues covalente puro. El cobre, como hemos dicho, como no es un gas noble, no se queda en forma de átomos puros, sino que se uniría unos cobres a otros cobres formando un cristal con enlace metálico, ¿vale? Que sería el enlace metálico, al ser no metal con no metal, el que formaría el cristal al tener unidos esos átomos de cobre. Y en el CaO, como tenemos el calcio, que es un metal, y el oxígeno, que es un no metal, uno le daría electrones al otro y se formaría un enlace, perdona, y como iba a decir, en el enlace metálico este también es un enlace metálico puro, al ser un cobre con otro cobre, ¿vale? La estructura que se formaría, el cristal que se formaría, tendrían todos los átomos el mismo volumen. En cambio, en este de aquí se formaría un cristal iónico, en el que al fijaros, el calcio, al ser el ion calcio 2 más, ¿vale? Se formaría calcio 2 más y O 2 menos. Al tener mayor radio, o sea, mayor volumen, el calcio sería un cristal de proporción 1:1, en el que los átomos de calcio tendrían un poquito más de volumen que los de oxígeno. En el apartado B nos dice que cuál tiene menor punto de fusión, ¿vale? Punto de fusión es que hace falta menos energía para que pase de sólido a líquido, o sea, para que funda, ¿vale? Al fundir más fácil, al tener menos punto de fusión, funde más fácil, dándole menos temperatura, es decir, dándole menos energía térmica, y por lo tanto será el que en los enlaces, ahora no intramoleculares, sino intermoleculares, que me mantengan a ese sólido, ya sea atómico o molecular, los que me mantengan el sólido unido, pues los que esos enlaces sean más débiles va a fundir antes. En cambio, si los enlaces que me hacen que eso sea sólido son más fuertes, pues el punto de fusión se elevará porque hará falta más temperatura. Con lo cual ahora tenemos que analizar las fuerzas intramoleculares. Fijaos, en el cobre y en el óxido de calcio, al formar cristales, ¿vale? Las propias fuerzas que mantienen unidas a las distintas moléculas, o sea, sería a los distintos átomos de cobre y a los distintas catión-anión, catión-anión, catión parejas, catión-anión, de calcio-oxígeno, serían los propios enlaces de la molécula. Sería el enlace intramolecular, además de intermolecular, el enlace intermolecular sería metálico, el que me mantiene unido a eso, y el otro sería iónico, que son enlaces fuertes. En cambio, en el I2, fijaos que estos serían, como hemos dicho, moléculas de yodo que quedan unidas a otras moléculas de yodo, ¿vale? Se quedarían unidas formando una estructura sólida. ¿Qué fuerzas me unen a las moléculas covalentes puras? Que además esto no tiene momento dipolar, ¿vale? No se podrían formar ni puentes de hidrógeno, ni enlaces
dipolo-dipolo o dipolo-átomo, ¿vale? O dipolo-dipolo inducido sería, con lo cual son simplemente las fuerzas de dispersión del hondo. Lo que me mantiene unida, fijaos, a estas moléculas de yodo son fuerzas de dispersión del hondo. Fuerza, dispersión. Que son mucho más débiles, bueno, son las más débiles de todas, ¿vale? Serían primero las fuerzas de dispersión las más débiles, luego irían las de dipolo, dipolo-dipolo inducido, dipolo-dipolo, y luego irían las de puentes de hidrógeno y luego los enlaces, iónico, metálico, covalente y demás, ¿vale? Que son los tres más fuertes. Y por lo tanto, las fuerzas de dispersión del hondo van a ser las más débiles. El yodo es el que tiene el punto de fusión más pequeño, ¿vale? Al mantenerse, en este caso sería las moléculas de I2 unidas por la fuerza más débil. En el C nos dicen que cuál conduce la electricidad cuando está fundido, pero es aislante en estado sólido, ¿vale? La respuesta es muy fácil, esto lo tenéis que aprender de memoria. Fijaos que los compuestos iónicos veríamos, cumplen esa condición. En estado sólido no conducen, pero tanto en disolución como fundido sí conducen, ¿vale? En este caso se refiere a fundido. Pero vamos a decir un poquito mejor diciendo que el yodo, al ser covalente, no conduce la electricidad, es covalente, es totalmente apolar. Pues el yodo, al ser apolar, solo no conduce la electricidad porque no hay carga eléctrica en su estructura. El cobre lo conduce tanto en sólido como fundido, como en estado líquido, con lo cual no. Y por lo tanto, como hemos dicho, el óxido de calcio sí, porque al sólido formaría una estructura que sería neutra y no conduciría, pero al fundirlo, los cationes calcio y los aniones óxido, al tener movilidad, sí conducirían la electricidad, como hemos dicho, el Ca2+ y el O2-. Y en el D nos dicen que razonemos si cada una de las sustancias es soluble en agua o no, ¿vale? Entonces, el agua, al ser un disolvente polar, solo disuelve a sustancias polares, con lo cual tenemos que ver la polaridad. El yodo, como hemos dicho que es covalente 100% apolar, ¿vale? Sería apolar, con lo cual no se disuelve en agua. El cobre metálico, ¿vale? Lo mismo, al no tener más electronegatividad unos que otros, los metales no se disuelven en agua. El enlace metálico no se ataca por el agua, ¿vale? El cobre no se disolvería en agua. En cambio, los compuestos iónicos tenéis que saber que sí. ¿Qué es lo que pasa? Que el óxido de calcio, ¿vale? Aquí lo que pasaría es que el cobre, al disolverlo en agua, no pasa nada. En cambio, el óxido cobre sólido, sigue estando sólido. El óxido de calcio sólido, al disolverlo en agua, se formarían cationes calcio en estado acuoso y aniones óxido en estado acuoso. Con lo cual, este sí se disolvería, ¿vale? Sería el único que se disuelve en agua al ser un compuesto polar, ¿vale? Bueno, polar no, al ser un compuesto que se disocia en cationes y aniones, ¿vale? Formaría no dipolos, sino cargas positivas y cargas negativas. Y eso ya es lo que seguirá.